Les deseo que todos se encuentren muy bien. Esta información es una explicación sobre cada uno de los delincuentes y detractores de la Asociación Criminal Martínez y Asociados. Cada uno de ellos organizados por una expareja que tuve y me reservo de nombrarla, debido a que todos ya conocen cada uno de los sucesos que ocurren diariamente en el barrio Mariscal Estigarribia de la ciudad de Asunción. Esta historia sin fin es parte de un sistemático desarrollo de actividades delictivas y corruptas que están adheridas al Paraguay y viven sin pudor ni empatía alguna para chupar la sangre a ciudadanos inocentes y al Estado. No se asusten de una realidad que es de carácter natural y cotidiano, así como la difamación y calumnias por parte de personas de bajo coeficiente intelectual, conocimiento, educación, buenos modales, respeto a las personas, a la sociedad, las buenas costumbres que, intrínsecamente, es pilar fundamental en el individuo y las familias de donde cada uno provenimos. Esta problemática no es nueva, lamentablemente. Se perpetúa a la falta de justicia y al silencio de quienes deberían alzar la voz para defender los derechos de las personas honradas. El barrio Mariscal Estigarribia no es el único lugar donde estas situaciones ocurren. Es un reflejo de una realidad que afecta a muchas comunidades a lo largo y ancho del país. Sin embargo, puedo decirles que existen los locales que iré enunciando a continuación. El Quincho, local de ladrillo visto, se encuentra en dirección perpendicular a mi casa, sobre las calles RI5 General Díaz, esquina Dr. Hasler. Estas propiedades se encuentran en una esquina y en los contenedores de la empresa Texur. En ese quincho acostumbran estar personajes de la talla de Julio Martínez, Juan Daniel Martínez, Ariel Martínez, Mauricio, Freddy y otros que futuramente los iré nombrando. A más personas vinculadas a esta asociación que se congregan de manera, hasta que podemos decir, de manera instantánea y voluntaria, para espiar, y mientras beben alcohol de manera intensa, me observan con sus teléfonos, tablets, y por cada movimiento mío, cada actividad que realizo, y esto se debe a que instalaron cámaras ocultas en mi habitación, a través de la fibra óptica de mi internet, o simplemente observan desde la muralla de mi casa, en dirección a mi ventana. Así es como ingresan también por el portón del quincho o saltando el alambrado del jardín, para dirigirse al pasillo de mi casa hasta dar con la ventana. Es importante recordar que, aunque la corrupción y la impunidad parecen ser invencibles, siempre hay una esperanza en la organización de ciudadanos valientes que deciden luchar por la verdad y la justicia. En este escrito, además de exponer a los responsables, quiero invitar a cada uno de ustedes a ser parte del cambio. La transformación comienza desde nuestras acciones diarias, promoviendo la solidaridad, la educación y el compromiso con los valores que nos hacen mejores personas y mejores ciudadanos. Este es el primer paso para construir una sociedad más justa y equitativa. En este escrito, además de exponer las problemáticas que afectan a nuestra comunidad, quiero abordar temas que no podemos ignorar: las falsas acusaciones, el tráfico de influencias, la producción de documentos con contenido falso y algo tan grave como la clonación de identidades y documentos personales.
Las falsas acusaciones se han convertido en una herramienta común para quienes buscan desacreditar a personas honorables. Esto es un acto de cobardía y malicia que tienen consecuencias devastadoras para quienes son víctimas de estas maniobras. Es fundamental que aprendamos a defendernos con hechos y pruebas, confiando en la verdad como nuestra mejor aliada. Por otro lado, el tráfico de influencias es una de las raíces más profundas de la corrupción. El mal imperante, tanto nacional como mundial, es un problema que lo venimos arrastrando desde siglos pasados y cierto momento desde que el hombre conoció el fuego. Además, quiero enfatizar que las problemáticas aquí expuestas no discriminan entre clases sociales ni entre regiones ni religiones, que afectan tanto a quienes viven en grandes ciudades como a quienes residen en comunidades más pequeñas y zonas rurales. La corrupción, el abuso de poder y las estrategias de vigilancia invasiva son síntomas de un sistema que necesita reformas urgentes. En el caso que detallo, no se trata solo de un ataque personal, sino de una muestra contundente de cómo las libertades individuales están siendo constantemente vulneradas. La instalación de cámaras ocultas, no autorizadas, y el acecho desde propiedades vecinas no deben ser vistos como anécdotas aisladas, sino como un llamado a revisar y fortalecer las normativas sobre propiedad, privacidad y seguridad ciudadana por parte de las autoridades policiales y judiciales. Finalmente, es esencial que comprendamos la importancia de estar atentos y unidos frente a este tipo de injusticias. En este contexto, es crucial subrayar que no se trata únicamente de casos aislados o de experiencias individuales, sino de un problema estructural que afecta a la confianza y a la convivencia en nuestra sociedad. Cada acto o vigilancia ilícita no solo vulnera las libertades personales, sino que erosiona principios fundamentales de garantías constitucionales, como la presunción de inocencia y la privacidad, que son los pilares de cualquier democracia sólida. Por ello, insto a nuestras autoridades y a legisladores a establecer mecanismos más efectivos para prevenir estos abusos y sancionar a quienes lo perpetúan. Es indispensable contar con leyes que protejan de manera integral a las personas, así como instituciones que actúen con ética e imparcialidad ante estas denuncias. Las herramientas de control que algunos utilizan para intimidar y ejercer poder sobre otros deberían desmantelarse mediante un esfuerzo colectivo que demande justicia y respeto por los derechos humanos. Esta práctica inmoral no solo favorece a unos pocos, sino que pisotea los derechos y oportunidades de los demás, perpetuando la desigualdad. Es prioritario denunciar estas prácticas y exigir transparencia en todos los niveles. En cuanto a la producción de documentos con contenido falso y la clonación de identidades, estas son formas de crimen que no solamente violan nuestra privacidad, sino que también tienen el potencial de arruinar vidas enteras. Estos actos reflejan la falta de escrúpulos de quienes los cometen y subrayan la urgencia de fortalecer las medidas de seguridad y justicia en nuestro país. Nadie debería vivir con el temor de que su identidad o documentos sean utilizados para clonación y suplantación con fines ilícitos, como es menester cotidiano el actuar de personas que carecen de identidad y baja autoestima que,
al sentirse superados por la energía o personalidad de otro, se vuelven automáticamente enemigos de uno, y no solamente contra uno. Es más bien una lucha interna contra sus propios demonios y ego. El primer paso para combatir estas problemáticas es la sensibilización y la educación, sin olvidar los valores aprendidos en el núcleo familiar, el primer anillo en nuestras vidas. Debemos mantenernos informados, aprender a protegernos y, sobre todo, unir fuerzas para alzar nuestras voces contra estas injusticias. No permitamos que el silencio sea cómplice de estas acciones delictivas y las difamaciones, calumnias, no sean parte o culpa tuya cuando no has hecho nada para merecértelo. Juntos podemos construir una sociedad en la que primen la verdad, la integridad, la justicia y el respeto mutuo. La verdad siempre triunfará. Muchas gracias por asistir. Escrito y subtitulado realizado por Miguel Yegros. Atentamente, Miguel Yegros. Chao.